Nos ubicamos en el escenario preelectoral en nuestra provincia de Córdoba y ya nos acompaña en nuestros estudios Oscar Agost Carreño, quien es presidente del PRO Córdoba. ¿Qué tal, Oscar? Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, semana esta muy movida en lo político, con esta posibilidad, finalmente que no se concreta, ahora al menos, de esta incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, que generó todo un revuelo. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué lectura podés hacer vos de las consecuencias que tiene esto en el marco de una campaña política en la provincia? Bueno, lo primero es que me parece que la gente no solo no está en modo electoral, sino que además la gente está preocupada por tres grandes cosas en Córdoba. La inseguridad, la salud, la educación y después están los impuestos elevados y todo lo que vemos, el ambiente en muchos lados. La realidad es que la gente me parece que no nos presta atención ni a la prensa ni a los políticos cuando hacemos toda esta pelea entre políticos. Me parece que eso, por supuesto, no quiere decir que tenemos que ser irresponsables los políticos de mostrarle a la gente cuáles son las alternativas electorales que le ponemos y cómo la construimos al frente. Pero la realidad es que me parece que la gente está preocupada en esta campaña, lo venimos viendo, por las cosas que le duele a la gente en el día a día y que los políticos se las tenemos que resolver. Que el peronismo durante 24 años no se lo resolvió y lo más importante es que nosotros, por ejemplo, del PRO Córdoba, que me toca presidir, y de Juntos por el Cambio, hemos sacado comunicados y hemos dejado claro que nuestros candidatos son Juntos por el Cambio, que estamos no solo apoyando, sino trabajando fuertemente para eso. Los presidenciales del PRO han estado acá bancando eso, y el resto de las confusiones y de los ríos de tinta que se han escrito y de los tuits cruzados, lo que han dicho los distintos periodistas y los mismos políticos, bueno, es más para el análisis. Me parece que a la gente realmente lo que le llega es nuestro mensaje de la necesidad de un cambio en Córdoba. Sin embargo, bueno, Rodríguez Larreta insiste manifestando en el hecho de que de la necesidad de ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio para tener respaldo para las medidas que requiere en caso de ser presidente el próximo gobierno, y esto, bueno, puede reavivar esta discusión más adelante cuando ya se sepan los liderazgos del espacio. Que sin duda va a ser así. A ver, el problema que tenemos acá en Córdoba, que particularmente lo estamos viviendo, es el peronismo pícaramente ha cruzado todos los programas electorales de tal forma de ellos aprovecharlos políticamente. Esa situación es la que genera de que toda conversación que se pueda hacer en otro ámbito, y bueno, genere ruido en el resto de los ámbitos. Esto ha sido una picardía. Está mal la cantidad de plata que estamos gastando en hacer elecciones separadas. Es algo terrible, pero lo cierto es que ha logrado generar el ruido que ha buscado. Y han buscado también que Luis Juez pise el palito, se le salga la lengua y diga algo que no corresponda, que ha pasado en el pasado, y no está sucediendo, porque tienen un juez maduro enfrente y un electorado que está valorando la posibilidad de cambio que él les puede ofrecer. Ahora, es verdad que Rodríguez Larreta lo ha dicho, pero no es que lo ha dicho ahora, lo viene diciendo desde que yo lo conozco. Yo he hablado hace poco con él en privado por este tema, porque tenía que representar a mi partido y no estoy de acuerdo del ruido que nos está generando en medio de nuestra campaña. Pero él viene hablando de sumar al peronismo racional, al radicalismo racional, a todos los representantes que quieren sentarse en una mesa y resolver, representantes de la política me refiero, sentarse en una mesa, resolver los problemas de los argentinos con diálogo y con mayor volumen político para tratar de armar el rompecabezas de esta Argentina que está destruida. Y eso se requiere mucho volumen. Nosotros sabemos, porque hemos gobernado sin mayoría en las cámaras, sabemos, bueno, usted, doctor, lo conoce perfectamente, lo que es la falta de potencia de no poder cambiar la realidad porque te faltan legisladores y tener que... falta músculo. Falta el músculo mínimo. A ver, ¿qué pasaría si gana Milei? No tendría ningún senador y tendría un puñado de 15 diputados, 20. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Entonces a la gente hay que serle serios y decirle, está bien, en la tribuna nos podemos tirar en las redes o en un programa de televisión, chicanearnos. Pero lo cierto es que la máxima responsabilidad tiene que ver con que sabemos que no nos alcanza Juntos por el Cambio para cambiar la realidad si no generamos más músculo y más volumen. Eso no quiere decir que todo es lo mismo, o sea, no lo he visto a Rodríguez Larreta, ni a Patricia Burrich, ni a Mauricio Macri diciendo que hay que sentarse con el kirchnerismo. Pero sí he visto que en mi alianza se sumó al presidente de la bancada del kirchnerismo en el año 2019 para que sea candidato a vicepresidente Macri. En el 2021 fuimos por derecha y lo sumamos a López Murphy. Quiere decir que en cada elección nosotros hemos entendido que para hacer los cambios necesarios había que ampliar nuestro espectro. Es complejo cuando se nos cruza el cronograma electoral en Córdoba, pero lo cierto es que lo que he podido hablar tanto con Horacio como con la gente para dar tranquilidad dentro de mi partido es que todas estas discusiones estaban pensadas y siguen estando pensadas para después de las elecciones de Córdoba, porque la prioridad es que ganemos Córdoba. Y en este contexto,
que estás planteando, sumado también a que el electorado, como bien lo decías, está enfocado en sus problemas y las campañas son cortas, están yendo la estrategia de campaña, están sintiendo que pueden comunicar el mensaje de Luis Juez como alternativa en estas elecciones. Creemos que, primero, el cordobés odia sentirse en un feudo. No se sienten las cosas que puede sentir a lo mejor un formoseño, un riojano, pero no para desnostarlo. De hecho, yo soy riojano de nacimiento, pero digo, hay lugares donde están acostumbrados a que el gobierno pueda estar in eternum, que no es un problema. Acá el cordobés se siente la docta, se siente que vive en una provincia productiva, siente orgullo de la gran Córdoba que construyó, sabe que las obras de la circunvalación no la hizo el peronismo, la hizo el cordobés con su dinero, con sus impuestos, con su esfuerzo, con su paciencia, con su voto. Entonces el cordobés está orgulloso. Entonces nosotros entendemos que esta es la hora de Juez, que esta es la hora de Juntos por el Cambio, porque el mismo cordobés ha visto que todo lo que uno puede ver en esas obras tan maravillosas que han pagado y han hecho los cordobeses no alcanza, porque en lo social estamos pésimos. Y ahí es donde nosotros estamos llevando nuestro mensaje. Y, pues, están muy buenas las obras. Yo celebro la circunvalación todos los días de mi vida, pero yo vivo en un barrio abierto, no vivo en un barrio cerrado, vivo en Parque Corema y el grupo de WhatsApp todos los días, un intento de robo, tienen que acompañar los padres a los hijos a la parada de colectivo para ver si vino de la universidad, le robaron las cubiertas anoche a un vecino, las 4 ruedas del auto en la puerta de mi casa, y todos los vecinos que viven desde siempre en el barrio dicen que eso nunca pasó y empieza a pasar ahora. Entonces, la agenda de la sociedad me parece que está muy lejos de la agenda que vemos en los carteles que hay en todos lados, en la prensa, en las redes. La agenda real de la gente está en una inseguridad alarmante, como nunca se vio acá, por un desmanejo. Y esto no es hacer cargo a los policías, es falta de un manejo político. Entonces la gente está viendo que en lo social, lo primero es la inseguridad, que los está castigando. Después tenemos el problema de la educación, que es terrible. No estamos cuidando a las maestras, que son las madres que cuidan a nuestros hijos, cuando las madres naturales están trabajando para poder llegar a fin de mes en un país complejo. No las estamos cuidando porque cobran miseria, porque no tenemos las currículas pensadas en los laburos que van a tener que salir a buscar estos chicos. Después la salud. Yo vengo del interior. De estar ayer en Villa Dolores en una serie de actos y estuvimos ahí viendo que están celebrando que un tomógrafo de hace 30 años lo están pudiendo enchufar y que le funciona después de unas reparaciones que le hicieron y que recibieron una ambulancia medio furgón, pero que en cuotas se la va a ir armando. Esa gente tiene cualquier accidente mínimo y corre peligro su vida. Entonces, esa es la verdadera agenda de la gente y creo que Luis Juez representa, e incluso en el diálogo con la gente, en la conversación, lo que no está haciendo el peronismo. Ese diálogo, ese encontrar el mecanismo para hacer los cambios que hoy la gente necesita. Ni hablar de la pobreza. Córdoba tiene peores números que el conurbano bonaerense. ¿Cómo podemos explicar que Córdoba, con lo productiva y orgullosa que es de su aparato productivo, de la fuerza, de lo que inyecta al país, tenga la pobreza más alarmante del país cada 1000 habitantes? Eso es peronismo de 24 años. Por eso la alternancia no es solamente una idea constitucionalista, sabia, que alguno pensó en Estados Unidos y que lo fuimos llevando en la historia a varios otros países. Es algo que está probado que es necesario porque uno empieza a confundir el patio de la casa con el parque del barrio. Con el Parque Sarmiento. Con el Parque Sarmiento, como hablamos recién antes de cámara, cuando uno no entiende lo que pasa en el oeste con Oscar González. Se convierte, la gente se empieza a confundir, la gente, me refiero al político que le toca. Por eso necesitamos una alternancia, y una alternancia que le devuelva a los cordobeses ser la prioridad. Nuestro mensaje, y por eso estamos conectando tanto con la gente en esta campaña, es: vamos a hacer que los cordobeses sean la prioridad. Ya hicimos la Córdoba grande, ahora necesitamos que los cordobeses vivan mejor. Ahora, pero ¿cuáles son las propuestas concretas en esos puntos, como mencionabas? Uno, el central, el de la inseguridad, que está al tope de las preocupaciones de los cordobeses, ni a hablar también de la inflación, pero eso afecta a todo el país, lamentablemente, pero Córdoba, que de alguna manera la vivíamos como una ciudad más tranquila, la provincia en sí, hoy vemos hechos graves. Bueno, la inseguridad se combate con, primero, decisión política. Este mensaje que dice Luis Juez, yo voy a ser el ministro, por supuesto que va a haber un ministro que se va a hacer cargo de la cartera, pero él lo que está diciendo es: va a ser mi tema, yo me lo voy a llevar en mi mochila todos los días para dar esa pelea, porque realmente lo que más se necesita es una fuerte decisión política. Eso primero ya es un cambio fenomenal de enfoque.
Pero después tenemos lo que es tecnología. Recién ahora, después de 24 años, se están dando cuenta de la importancia de las cámaras y la tecnología de ese tipo para poder perseguir el delito y prevenirlo sobre todo. Es decir, cuando en Buenos Aires tenemos el 70% de la ciudad de Buenos Aires, el 70% de los barrios ricos, los barrios pobres, de todas las villas, las no villas, todo está con cámaras de alta definición. Acá estamos celebrando que están llegando 1.500 para lograr a 3.000, cuando necesitaríamos de mínimo 20.000 cámaras por año en las grandes ciudades. Bueno, hay que invertir en tecnología, hay que ponerle en cada chaleco a los policías una cámara de alta definición que también lo proteja a él de lo que está sucediendo, como cuando los increpan, por ejemplo, por poner una multa a un policía de la caminera, pero también para que se comporten como correspondan ejerciendo el cargo que les compete. Pero sobre todo hay que cuidar a los policías. Los policías trabajan muchísimas horas, tienen que hacer horas extras para llegar a fin de mes. El chaleco antibalas es lo único que le dan, el uniforme se lo compran ellos. No llegan a fin de mes y tienen que trabajar muchísimas horas, tienen que tener una mejor obra social. Les voy a dar un ejemplo, la mejor obra social que tiene el país la tienen los policías de la Ciudad de Buenos Aires. El mejor sueldo aspiracional de las policías lo tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y no digo Buenos Aires porque hay que dar un ejemplo, porque tampoco a los cordobeses nos gusta el modelo porteño, por lo que hablaba en la columna del doctor. Pero en realidad, los cordobeses no conocemos Finlandia. Les podría hablar de los ejemplos de Finlandia, pero todo cordobés visitó Buenos Aires, muchos cordobeses saben Buenos Aires, aunque sea, y ven que el delito bajó, y bajó con tecnología, con una propuesta y sobre todo con una escuela de formación de policías, con un acompañamiento en lo social a los policías, con darle una guardería a esas policías que son madres para que puedan irse a trabajar y a cuidarnos. Entonces, todo eso que es, no es otra cosa que inversión, subir la inversión en ese punto y en segundo lugar, decisión política. Eso es básicamente nuestra propuesta. Oscar, ya para cerrar, después de un cierre complicado de listas, la fuga de algunos dirigentes, ¿cómo está hoy el PRO? Bueno, un cierre desafiante como todos los cierres hemos tenido, con particularidades por este interés que tiene el peronismo de confundir al electorado. A mí me huele a desesperación, digamos, si tuviste 24 años en el poder, manejaste todas las botoneras y los resortes políticos, tenés que salir a comprar cuatros de copas de un partido. Está bien, se llevaron al presidente del partido, por supuesto, sí, no lo vamos a desconocer, pero el resto son todas fotos donde se llevan un secretario de acta, a un vocal suplente, es medio raro. Y yo me pregunto, esos peronistas que han estado construyendo y caminando el territorio y haciendo una construcción política muy válida dentro de la política y muy valiosa, se deben sentir terrible cuando le ponen a un secretario de actas del PRO en su lugar, o ni hablar que, no sé, una Natalia de la Sota, una terrible candidata a vicegobernadora de ese espacio, tenga que haber relegado ese desafío para que entre una intendenta del radicalismo. Debe ser difícil para ellos, porque la verdad que esa confusión, yo creo que el electorado lo va a saber merituar, y lo hemos visto en Marco Juárez. El transfugismo en Marco Juárez se pagó de qué forma. En las encuestas empezamos en -8 y ganamos por 17 puntos. Quiere decir que el electorado cordobés es muy inteligente, sabe lo que quiere elegir. Sabe elegir. Bueno, Oscar, un placer. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias muy interesante. Seguramente nos vamos a volver a encontrar más adelante. Va a ser un placer. Muchas gracias.